En este video tutorial vamos a aprender la confección del embonado de la abotonadura de la blusa básica junto con las vistas delanteras. Entonces, para comenzar el proceso, pues ya saben que patronamos y cortamos nuestra blusa básica, cerramos pinza, cerramos por la parte de los hombros y posteriormente a eso entretelamos la pieza o la parte de nuestra abotonadura. Pueden ver, primeramente planchamos el centímetro, luego la parte de los dos y doblamos por los otros dos. Es fundamental que ustedes planchen las prendas antes de llevarla al proceso de confección para que haya un asentamiento completo y les quede todo de manera organizada. Posteriormente a eso, ya vamos a ejecutar el procedimiento del pegado de las vistas, las cuales también ya están entreteladas y fileteadas en su borde o en su defecto, algunas personas les hacen un pequeño dobladillo. Otras personas cuentan con las entretelas dobles que se utilizan para juntar los dobladillos o hacer dobladillos invisibles. Se puede utilizar con el fin de que la pieza también quede organizada de esa manera. Listo, entonces tengo mi vistas posterior y las dos delanteras para ejecutar el proceso. Aprenderemos dos formas de realizar este embonado. En este método, que es el inicial, lo primero que vamos a hacer es volteamos la pieza delantera, una de las partes delanteras de nuestra blusa, y ubicamos una de las vistas para tomar el tamaño que necesitamos para ajustarla a la forma del escote. Medimos previamente para quitar el exceso aquí. Y luego de esto dejo una pestaña como de 1 centímetro para la costura. Ojo que tengo que ir en diagonal por la forma de la entretela que tengo. Listo, ahí corté el excedente de la medida que acabo de tomar. Ahora voy a poner sobre el derecho la pieza y voy a abrir incluso el centímetro de costura que tengo marcado, ya que por ahí es donde voy a pasar o a coser la pieza de mi vista. Entonces, ubico, cercioro que encuadre y voy a pasar una costura que vaya por toda la medida de ese centímetro que yo tengo marcado. Tengo ubicado, ahora voy a pasar una costura por esta línea. Listo, ya que realicé la respectiva costura, como se dieron cuenta que está el centímetro, lo que voy a hacer es, voy a coincidir este centímetro de costura con el piquete, con el segundo piquete, que me quede de esta manera. La costura debe quedar mirando hacia afuera para que se realice el respectivo embonado. Ponerle aquí y aquí. Yo antes de coser esta parte voy a unirlo con la parte posterior o la vista posterior, ya que yo quiero que esto me quede también embonado en la parte de atrás y no haya costura. Entonces voy a primero a coser aquí, cortar el restante, le dejo 1 centímetro, coso 1 centímetro para luego yo poder y me quede embonadito también en la costura de los hombros.
Como pueden ver, ya realicé la costura de unión de la vista delantera con posterior y ahora voy a cerciorarme de que las costuras de la unión de las vistas con las costuras de la unión de los hombros queden paralelas completamente, llevando la costura del hombro hacia la espalda. Y ahora sí procedo a coser la forma de la vista en la parte delantera para terminar el embonado. Ya que hice la respectiva costura, voy a generar los piquetes pertinentes para poder que la pieza voltee de forma correcta. Puedo hacerlos haciendo cortes antes de llegar a la costura o puedo hacerlos como les había enseñado anteriormente, como formas de triangulitos. Generar un piquete aquí en la punta para que voltee de forma correcta y procedemos a voltear nuestro respectivo embonado. Como pueden ver, como llevé la costura hacia adelante, ya queda embonado completamente y listo para generar la costura de cierre. Aquí es pertinente luego hacer una costura de arrastre, como les he enseñado, para que quede asentado. Y lo mismo acá, hacemos una costura pequeña para asentar la costura de el hombro. Y así queda la primera parte del embonado. El segundo método de nuestro embonado de la abotonadura con la vista delantera es abrir una de las piezas delanteras completamente, el centímetro de costura y los 2 centímetros sobre la entretela, y posicionamos el borde de nuestra vista en el primer piquete de los 2 centímetros, en el primero, aquí, el centímetro correctamente doblado, así como está, ¿sí? Y hacemos una costura para asegurar esta pieza aquí. Ya que realicé mi respectiva costura para asegurar la pieza, lo que voy a hacer es el centímetro de costura al último piquete. Lo llevo ahí y de ahí comienzo a embonar la vista con el escote. Aquí voy a realizar el mismo proceso que hice en la pieza delantera que realicé al comienzo para combinar la parte posterior y poder cerrar y que quede embonada totalmente. Les voy a coser también al centímetro acá y luego ya termino el proceso. Como pueden ver, ya aquí generamos la costura para realizar el embonado. Asimismo, cosimos la parte posterior para que todo quede de la misma forma. Aquí hice los respectivos piquetes también y ahora procedo a voltear. Entonces, si se dan cuenta, queda también embonada. Esta costura de aquí la pueden retirar después, ya que ya está asegurada en la parte de acá. Y como pueden ver, queda embonado, pero también queda el proceso para luego generar la costura de cierre por el centímetro. Embonado también en la parte de los hombros, y para finalizar hacemos la respectiva costura de arrastre que les dije para que pueda voltear de forma correcta las vistas. Como pueden ver aquí, entonces 2 métodos diferentes para generar la misma propuesta de embonado. Ya ustedes escogen cuál método llevar a cabo.